Buenos días a todos, es un placer y un gran privilegio poder tener esta mesa redonda comenzando lo que es la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología en colaboración con la Academia Americana de Otorrinolaringología. Tenemos todo un día en español con grandes speakers, profesores de gran calibre. Queremos agradecerles su presencia y espero que lo disfruten. Hoy vamos a hablar de cirugía del seno frontal, un abordaje integral, y conmigo está el profesor Roy Casiano de la Universidad de Miami y el profesor Herrera, que está de Colombia, también de la Universidad Javeriana. Gracias. Estas son mis disclosures. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hablar de un abordaje integral. Yo voy a presentar sinusotomía frontal, draft 1 y 2, y vamos a hablar un poquito de cirugía de revisión. El doctor Roy Casiano va a hablar de draft 3 y flap osteoplástico más endoscópico. Y el doctor Alfredo Herrera, abordaje combinado, transorbitario y endoscópico. Y luego haremos una presentación de un caso clínico. Bueno, levanten la mano primero quienes no tienen mucha experiencia con seno frontal. Y no hay... Bien. Ahora díganme quiénes tienen mucha experiencia con seno frontal. Bien. Entonces, vamos a empezar por lo básico. La anatomía del seno frontal es lo más importante para determinar una buena cirugía. El seno frontal tiene una forma de reloj de arena, que tiene una parte inferior, que es el receso frontal, luego el ostium defrontal, que es más angosto, y el frontal mismo hacia arriba con su infundíbulo. Esto lo vamos a ver en varias ocasiones. En el preparado, vamos a ver ahora, en este preparado, el cornete medio reclinado hacia arriba y vamos a ver los límites del seno frontal. Lateralmente está la lámina papirácea, que sería la parte del ojo. Luego, medialmente, el cornete medio, que acá lo tenemos reclinado. El ager nasi, que está por adelante, y la bula etmoidal, que está por detrás. Eso es lo básico, más o menos para que se ubiquen. Ahora, en forma de tomografía computada, en un abordaje vista sagital, vemos aquí el ager nasi, la bula etmoidal y luego el infundíbulo del frontal yendo hacia el seno frontal. Entonces, si tenemos esto en forma diagramática, el ager nasi está siempre anterior y posterior está la bula etmoidal. Por lo tanto, no es un trayecto rectilíneo, es un trayecto curvilíneo. Y eso es lo que lo hace tan difícil. Es curvilíneo, está arriba y es difícil de visualizar. Cuando vemos entonces la anatomía aún se puede complicar más. A ver. Cuando hay otras celdillas accesorias. En este caso, si tenemos celdillas por arriba del ager nasi, las llamaremos supra-ager. Y si tendemos celdillas por arriba de la bula, las llamaremos supra-bula. Esto es usando la nueva clasificación que la vamos a mencionar en un minuto. Y luego, si tenemos celdillas aún más arriba de eso, tenemos la supra-ager frontal, que está por arriba de la supra-ager. Y si tenemos una celdilla por arriba de la suprabula, tenemos la suprabula frontal. Que esto es un poco lo que estudiábamos antes como las celdillas frontales de Kuhn. Esta es la nueva clasificación, que es la que salió publicada en el 2016 y que es la que estamos utilizando hoy en día. En una vista sagital, acá tenemos entonces el ager nasi, las celdillas que estén por arriba son las supra-ager cells y las supra-ager frontal cells. Y acá abajo tenemos la bula etmoidal, las celdillas suprabulares y lo que esté por adentro del frontal la llamaremos suprabula frontal. ¿Más o menos estamos ubicados? Los que no tienen experiencia, levanten la mano. ¿Alguna pregunta? No. Bien. Ahora les voy a mostrar algo de la celdilla supraorbital. La supraorbitoetmoidal es una celdilla que a veces nos confunde cuando operamos el seno frontal.
y por lo tanto les quiero mostrar un poco las relaciones con el seno frontal y cómo identificarlas en cirugía. Acá tenemos un corte axial, el frontal está aquí y la supraórbito-etmoidal está posterior y lateral a eso. Eso es muy importante determinar porque si abrimos más lateralmente, fíjense, la transluminación del frontal es bien notable, mientras que la supraórbito-etmoidal es más fade, no se ve tan bien. Por lo tanto, cualquier apertura que es central, medial, es la apertura del seno frontal, y lo que sea más lateral, más que seguro, no es el frontal, es el supraórbito-etmoidal, y hay que tenerlo eso bien en cuenta. Entonces, para encontrar el camino tenemos que trabajar entre el ager nasi y la bula etmoidal. Por lo tanto, para hacer eso necesitamos primero endoscopios que nos permiten visualizar. Un endoscopio de 30 grados te permite visualizar, pero no es tan bueno. Un endoscopio de 45 grados te permite visualizar mejor. Y uno endoscopio de 70 grados aún mejor. Lo que pasa es que con el de 70 es mucho más difícil de operar. Y todas las instrumentaciones son curvilíneas. Tenemos que trabajar arriba, hacia adelante y en forma curvilínea. Es por esto que es tan complicado, es por eso que es tan difícil. Les voy a mostrar algo que es relativamente sencillo. Tom, the lights cannot go down? No. Ok. So, acá tienen el cornete medio. Este es el ager nasi abierto y el camino al frontal esta es la bula etmoidal. El camino al frontal es entre el ager nasi y la bula etmoidal. Por lo tanto, lo que nos toca hacer es sacar el ager nasi. Y al sacar el ager nasi, ese camino al frontal se va a abrir. Acá tenemos trabajando con un Valpro el ager nasi resecado. Y fíjense, al sacar el ager con bula intacta, ustedes tienen el ostium del frontal. Esa es la idea. Este es un caso donde hay una celdilla supra-ager frontal. Y mi dilema era, en este caso, que está obstruyendo el tracto de salida. ¿Cómo llego a eso? ¿Es por una cirugía que sea endoscópica que me permite llegar hasta allí? En este caso yo tomé la decisión de probar si podía abrir el tracto de salida con un balón. Y era una prueba. Yo le dije al paciente, no sabemos si esto se podrá hacer o no, pero lo importante es que cuando puse, en este caso este es el de Acleren, cuando puse para trasluminar, eso fue para arriba y trasluminó, fíjense, bien, y después sí avanzó. Entonces yo sabía que estaba en el frontal, entonces conseguí el tracto de salida y lo que quedaba hacer era colapsar esa celdilla supraórbito frontal, supra-ager frontal, y conseguí llegar ahí. De lo contrario, para estas cirugías es posible que se necesite mucha habilidad quirúrgica para abrirla endoscópicamente o, como el doctor Casiano va a mostrar, quizás un abordaje above and below. La técnica de bula intacta, cuando ustedes siguen la bula etmoidal permite llegar a eso como les dije antes. Entonces el trabajo aquí es sacar el ager nasi. La bula te guía, porque la bula es, en este caso, tu límite posterior de la disección. Y al hacerlo de esa manera, seguimos a la bula y seguimos en forma curvilínea hacia arriba y hacia adelante y conseguimos entonces abrir el frontal. En este caso, lo que hay que hacer es preservar la mucosa. Sacarlas, lo que haya de huesecillos que vayan quedando, se usa una cureta o se usa el macrodibríder, pero fíjense, no sé si se proyecta bien, se limpia, pero la mucosa se deja intacta. Y con mucosa intacta, las chances de que ese seno frontal se cierre son muy bajas. Entonces, cuando queremos ampliar esto, cuando se necesita un poco más de cirugía, eso es el draft 1 lo que acabamos de ver. Cuando queremos ampliar la cirugía, hablamos de draft 2. Y hay una subdivisión entre draft 2A y B. ¿Cuál es la diferencia? El draft 2A es un drenaje extendido con una creación de apertura entre el cornete medio, aquí, y la lámina papirácea.
y esto es lo que se abre. Entonces se extiende lo que es el frontal aún más, no como lo que le mostré antes, que solamente dejamos el ostium del frontal. Y este es un ejemplo de, fíjense, esta es la lámina papirácea, este es el cornete medio, la bula etmoidal y este es el bic del frontal. Estos son los límites de la disección. Y esto es por vista endoscópica después de terminado. Así es como se ve, es mucho más amplio. Y esto quizás en cirugías de revisión sería importante hacerlo, en cirugías donde un ostium es muy pequeño y queremos tener más apertura. Y luego tenemos aquí un draft 2B, donde se remueve el piso del seno entre el tabique y la lámina papirácea. Entonces se saca el cornete medio, se saca todo entre el medio y se abre todo lo que se puede. Y el draft 3, que el doctor Casiano va a hablar, es cuando se conecta con el otro lado. Entonces acá tenemos un ejemplo de draft 2. Este paciente es una cirugía de revisión, seno frontal obstruido, el cornete medio está parcialmente resecado por el cirujano anterior y hay una obstrucción importante del tracto de salida con un ostium muy cerrado. Fíjense, cirugía de revisión, sin embargo, el unciforme está casi intacto. Van a ver cómo esto todavía sigue sucediendo. Casos de complicaciones donde el unciforme no se ha resecado como corresponde. Había muchísima infección. Este paciente tenía estafilococo resistente a la meticilina, una patología muy grave. Un cardiólogo, este es un cardiólogo que trabajaba en Emory. Este paciente había tenido 2 cirugías previas y fíjense que el camino al frontal está mucho más difícil en este caso, porque no tenemos buena visualización, hay tejido granulomatoso, hay tejido, cicatrizal, y el problema con estos casos es que uno lo puede abrir y al tiempo se vuelven a cerrar. Entonces, ¿por dónde vamos? Vamos a seguir ese camino, siguiendo lo que se ve con la anatomía. En este caso yo decidí que el stump que me quedaba del cornete medio lo iba a dejar para que me siga guiando y llegar al seno frontal y al ostium del frontal. Y finalmente se llegó y el tema era cómo lo mantengo abierto. Una de las cosas que se usan, por lo menos acá, es un implante de mometasona que ayuda a disminuir la parte inflamatoria. Eso lo puse, eso dura 3 semanas, después se disuelve, se puede sacar a las 3 semanas. En este caso esto ayudó, el paciente se lavaba con budesonida, el paciente se lavaba como corresponde, y esto es como se veía el draft 2A a un año de seguimiento. Este quedó abierto y la patología, como ven en la tomografía postoperatoria al año, quedó como corresponde. Entonces esto sería un ejemplo de 2A, no sé, podría llamarlo 2A o 2A+, porque parte del cornete está resecado. Entonces, en conclusión, el seno frontal es el más difícil de operar. Requiere un abordaje integral, bien planeado, paso a paso, de menor a mayor invasión, hacer solo lo necesario, basado en anatomía, severidad de patología y la habilidad quirúrgica del cirujano. Muchas gracias. Entonces vamos a seguir. Gracias, Pablo, por empezar con lo básico. Vamos ahora a ir bien rápido, en 10 minutos, a darle todo lo que sabemos de lo avanzado. Pero sí también lo puedo invitar en el curso nosotros a las 11, que vamos en más detalle por 1 hora, aunque 1 hora todavía no es suficiente, pero ya le dan un poquito más idea. Vamos a avanzar aquí. Bien, ya Pablo habló un poco del draft 2B y 3, yo no voy a mencionar mucho el 2B, pero hay que mencionar un poco de la anatomía. En 10 minutos lo que voy a tratar de cubrirle más la anatomía y guías anatómicos en estos casos más avanzados. Donde se usan estos procedimientos principalmente es cuando tenemos estrechamiento por osteoneogénesis o fibrosis del seno frontal.
que eso puede ocurrir con infecciones crónicas, por cicatriz, por enfermedad TH2, eosinofilia. Y claro, sabemos que el tratamiento quirúrgico es solamente para poder abrir esas cavidades, para entonces empezar los tratamientos médicos, que son tratamientos tópicos, esteroides, algunas veces antibióticos basados en cultivo, y hay el seguimiento por vida. ¿Okay? Si tienen alergia, igual hay que tratarlo. También se usa para cuando hay enfermedad lateral en el frontal. Muchas veces tenemos que hacer un abordaje como de Lothrop para ir de un lado al otro para visualizar el techo de la órbita. Cuando se fracasa previas sinusotomías, cuando hay tumores o pólipos extendiéndose adentro del seno, papiloma invertido, y claro, parte de la resección cuando hacemos casos más avanzados como resección de base del cráneo, como para un estisio neuroblastoma. Sobre la anatomía, ya Pablo lo mencionó un poco. Este es el conete medio en córtex sagital. Lo verde del conete, incluyendo la cabecita aquí, con la lamela vertical, es lo que removemos para un draft 2B y para un 3, un Lothrop, ¿no? Recuérdese que donde se termina lo verde, aquí arriba, que es la lamela vertical de conete medio, es el margen medial del infundibulum frontal, del ostium frontal. Cuando uno lo mira en un draft 2A y ve la parte medial, esa es la inserción aquí, que es la lamela vertical del conete medio. Esta parte de la lamela vertical, porque la otra parte más posterior se une con la lamela vertical del conete superior y está lateral del cribiforme. Así que protege el cribiforme. Pero esta parte no, esta parte está adelante del cribiforme. Las cerdillas agar, la columna de cerdillas agar que Pablo mencionó, están entre el círculo verde. Pegado ahí de donde empieza abajo en la axila del conete medio y sigue hasta arriba, donde puede en algunos casos entrar hasta el frontal, que es lo que Pablo mencionó como la supra-agar frontal, que él enseñó uno ahí. Note que la columna de la bula empieza más posterior, pero es paralela a las agars. Y la bula está bien inferior aquí en el círculo rojo y la suprabular arriba. Como Pablo también mencionó, si se dio cuenta, él enseñó un frontal abierto sin entrar nada a la bula. No se tiene que entrar nada a las etmoides interiores, la bula y las suprabulares. Solamente es quitar las agarnasis. El frontal existe en la línea coronal de los agar. No tiene nada que ver con la bula. Y es un ejercicio que hacemos en el laboratorio cuando estamos enseñándolo en cadáver. ¿Okay? Y claro, lo que estamos removiendo, esta es una vista del infundibulum frontal, que es como un barquillo de helado invertido, que hemos removido las cerdillas agar y esa parte del cornete medio que está aquí, y donde se inserciona ese cornete medio es un hueso como de pirámide. Y cuando fresamos ese hueso le damos unos 2-3 milímetros más hacia el tabique para extender el 2A a un 2B. ¿Okay? Esa es la única diferencia. ¿Okay? Y claro, lo que estamos viendo aquí es ya el 2B completado. Vemos la orillita reseccionada del conete medio. A este nivel donde está la línea blanca es los primeros fibros olfactorios del cribiforme. Y eso se coincide al mismo nivel coronal que la pared posterior del infundibulum frontal, que está en el círculo verde. Lo de arrante ahí es lo que removimos, la incisión del conete medio, el hueso, para extenderlo hacia el tabique, donde el plato perpendicular se convierte el tabique en el seno del frontal. Y hasta ahí llevamos la fresa. ¿Entendido? Okay. Así que el draft 3 es más que haciendo ese procedimiento en ambos lados y quitar la pared entre los dos. ¿Okay? Y lo que estamos quitando es esta pared entre los dos y creando un amplio abertura ahí entre los dos lados. Así que aquí tiene el draft 2A, como Pablo enseñó. Aquí tiene el cornete medio intacto. ¿Okay? Esta la lamela vertical, esta porción de la lamela vertical es la pared medial del infundibulum frontal. Aquí removimos esa porción aquí donde ve MT, lo removimos para ver el tabique septal, que es la S. Y aquí vemos
cuando removimos la orillita delante del cribiforme que está a nivel de la pared posterior del frontal. ¿Okay? Ahora, si quitamos el tabique a este mismo nivel, conservando lo del tabique posterior del cribiforme, más que quitando la parte del tabique en esta región, no aquí atrás, vemos del lado derecho ahora, eso es lo que hicimos, y lo comunicamos con el otro lado para ver el seno frontal izquierdo, seno frontal derecho. No hicimos nada en el lado derecho, solamente hicimos un Lothrop, un draft 3, del lado izquierdo nada más, quitando el tabique. Eso es todo. ¿Okay? Y el tabique interseno, que son modificaciones del Lothrop, que hacemos algunas veces. Así que sobre olfactorio, como le dije, es importante conservar los fibrofactorios en el tabique y la alameda vertical del seno medio y seno superior aquí en esta región, pero está bien si hace más cirugía anterior. Así que lo mantenemos, adelante esta línea roja, el cribiforme está en azul, y toda la cirugía adelante de esa línea, y vamos a hacer una antero superior septectomía. Así que tenemos aquí el Lothrop. Ahora, en 3 minutos quiero darle los abordajes que se puede hacer si el Lothrop solamente no ayuda para quitar la enfermedad. Y algunas veces es mejor, aunque tenga que hacer un Lothrop, a salirse de lo tradicional y hacer lo que le llamamos abordaje de portales, multiportal, en la frente. Alfredo va a hablar sobre transorbitario y combinar eso con un Lothrop para quitar ciertas lesiones. Y también la pregunta es, ¿cuándo usamos obliteración hoy en día? Porque la gente siempre pregunta eso. Sí que hay modificación del Lothrop, más que para enseñar los dibujos, porque no vamos a enseñar el video, que podemos hacer un colgajo temporario del tabique, entrar del lado derecho para ir de este ángulo para ver la pared medial de este mucosel. En casos así de compresión, donde se ha obstruido, podemos hacer lo mismo, pero podemos hacer la etmoectomía y frontal al lado derecho y entrar por el tabique intersenos, como le enseñé en la diapositiva previa, que fuimos de un lado nada más. También se puede ir directamente por el centro para algunas lesiones o para quitar, o de un lado al otro para quitar tumores como así. Así que hay mucha modificación del Lothrop. Y como le dije, se puede ser central aquí para ir para lesiones como mucoceles, que puede existir ahí, sin tener que ser nada en la etmoide, nada en el receso frontal. Solamente ir directamente transeptal a esta región que está en el círculo rojo, que es aquí donde está la flecha roja. Y eso los australianos le llaman outside in. Nosotros por muchos años le llamamos transeptal. Y esta es la lesión aquí, que la vemos aquí, es como un mucosel, que vamos directamente ahí, no vamos a tener tiempo para enseñarle todos los detalles. Otro ejemplo donde hay un mucosel después de compresión, que fuimos por la línea media para abrir estos mucoseles que tenemos aquí. Ella tenía obliteración previamente más superior. Y esto cuando vamos endoscópicamente, vemos que el cornete medio todavía está ahí, fuimos transeptal y abrimos los mucoseles que corresponde con el área supra-agar, de cerdilla supra-agar. Y claro, ya esto lo enseñamos, yendo de un lado al otro. Y claro, entonces al final, cuando tenemos que hacer otras cosas, que el Lothrop no es suficiente, como estas áreas aquí lateral o arriba. Y en eso sí hacemos mini incisiones en las arrugas de la frente, podemos hacer una abertura, hacer la cirugía, más que para introducir el telescopio y fresa, hacer la cirugía o en la ceja o en la arruga y después poner una plaqueta aquí para reconstruir. Como estos casos así, donde hicimos el abordaje ya estaba aquí por adelante, así que ya teníamos una gran ventanilla. Hicimos el Lothrop, quitamos lo que pudimos por el Lothrop con fresa y después entramos por una mini incisión, quitarle el resto por arriba. Y este es el paciente. Y este en el postoperatorio con una plaqueta más grande. Claro, este es el tumor que creó eso. Normalmente nosotros hacemos una incisión bien pequeña y quitamos el hueso en un área bien pequeña. Y este es el postoperatorio.
Y entonces el Lothrop, claro, ustedes conocen el Lothrop, que desde el 58 fue el procedimiento preferido para el frontal. Yo le puedo decir que en mi práctica es raro que yo no he usado un Lothrop ya, o que digo, una obliteración ya por más de 20 años, pero sí todavía oblitero algunos senos, como y claro, estas son las incisiones para obliteración, pero como vemos aquí, el corte bicoronal, elevar el colgajo y entonces entrar al frontal, quitar la pared anterior y después al final poner la pared anterior con plaquetas. Pero hoy en día lo que hacemos más limitado, como este paciente que ha tenido ya Lothrop, sigue creándose un mucosel aquí. En este caso lo que hicimos es ir, que no voy a hablar mucho aquí porque el seno frontal derecho y era el lado que tenía celulitis recurrente. ¿Okay? En el lado izquierdo no tenía nada, aunque la tomografía luzcan así. Así que lo que hicimos fue obliterar el seno frontal derecho. Y Alfredo va a hablar del abordaje transorbitario, pero aquí hicimos una combinación no hicimos nada transnasal, hicimos transorbitario y por la ceja, aquí arriba. Mini trefinaciones para introducir el telescopio y la fresa. De la parte transorbitaria quitamos el micocel, fresamos todas las paredes alrededor de esta sección supraorbitaria y entonces por la parte de la frente entramos a la pared anterior del frontal, la parte vertical del frontal hicimos lo mismo y después lo obliteramos con grasa. ¿Okay? Y después cerramos con las plaquetas como les enseñé previamente. Así que podemos hacer, sí, de vez en cuando hacemos obliteraciones así enfocadas, endoscópicas. Y aquí esto ya Alfredo va a hablar de la incisión transorbitaria. Y este es el postoperatorio. Muchas gracias. Afuera en la mesa, como le dije, están las panfletas del curso anual de nosotros, si están interesados. Buenos días a todos y bueno, durante esta presentación quiero compartir con ustedes básicamente mi perspectiva, mi experiencia utilizando un abordaje combinado transorbitario y endoscópico transnasal para el manejo de unos casos muy puntuales de patologías que afectan la celdilla supraorbitaria y el receso lateral frontal. Entonces, estos son mis conflictos de interés. Y comencemos, como siempre, por anatomía, y quiero revisar la anatomía de la celdilla supraorbitaria, básicamente porque esto es una región, un espacio anatómico del cual se habla poco, básicamente porque las patologías específicas a este nivel no son muy frecuentes. Sin embargo, es muy importante entender esta anatomía para poder manejar adecuadamente las patologías que sí la afectan. Entonces, esta es una imagen endoscópica vista con un lente angulado, donde hemos ya retirado las celdillas del receso frontal y es una fosa nasal izquierda donde ustedes pueden ver, esta es la órbita, aquí tenemos el límite posterior que es la arteria etmoidal anterior, esa es la región que llamamos el domo, que básicamente es donde a partir del cual se neumatiza la celdilla supraorbitaria, de tal manera que ustedes ven la celdilla supraorbitaria que rodea la órbita siempre va a estar posterior, como bien lo mencionó Pablo, siempre va a estar posterior y lateral con respecto al ostium del seno frontal, que es este. Entonces en este video ustedes pueden ver acá, la etmoidal posterior, miren la celdilla acá que está entre el piso del frontal y el techo de la órbita, está ocupando ese espacio. Entonces, si miramos nosotros este corte coronal a nivel de etmoides anterior, pues ustedes ven, aquí está la crista galli. Entonces, si esta es la crista galli, esta es la arteria etmoidal anterior, y esto va a ser la celdilla supraorbitaria. Esto no es frontal, esa es celdilla supraorbitaria. Y esto es importante entender esta anatomía. Veamos este caso clínico. Es un paciente de 56 años que fue diagnosticado en otra institución como un mucocele frontal y programado para un colgajo osteoplástico. Si ustedes ven acá, en este corte vemos unas calcificaciones que están a nivel de la porción más medial del frontal derecho, que son muy sugestivas de hongo. Y aquí lateral ustedes pueden ver una dehiscencia del techo de la órbita anterior por un mucocele de receso lateral frontal. Cuando miramos este corte más posterior, a nivel del etmoides anterior, porque mire aquí está la crista galli, vamos a ver acá, esto es un mucocele de la celdilla supraorbitaria. Y ustedes ven que obviamente está desplazando la órbita inferiormente.
Entonces, tenemos un buen diámetro AP a nivel de receso frontal y por lo tanto sabemos que podemos hacer un draft. Y cuando miramos la resonancia magnética, aquí en T1 con medio contraste, vemos que capta la periferia y es hiperintenso en T2 y por lo tanto este es un mucosele de la celdilla supraorbitaria. De tal manera, entonces, con el diagnóstico de un mucosele frontal por una bola fúngica y un mucosele de la celdilla supraorbitaria derecha, lo llamamos un abordaje combinado transorbitario y endoscópico transnasal. Y esta es la cirugía. Entonces ustedes pueden ver, acá estamos haciendo la etmoidectomía anterior, vamos a quitar parcialmente la cabeza del cornete medio, fresamos para entrar al frontal y retirar todo este material fúngico. Lástima que no se ve por el video, pero aquí hicimos como una comunicación y estamos haciendo el transorbitario para rechazar la órbita inferiormente y exponer la celdilla supraorbitaria donde podemos drenar el pus y vamos a tener que comunicar esto al etmoides. Entonces estoy fresando desde la órbita hacia el etmoides para crear una comunicación amplia y aquí desde el etmoides hacia la órbita. Ustedes ven que paso la succión por la órbita y la estoy viendo a través de la nariz para asegurar una vía de drenaje. Y este es al final de la cirugía, cómo se ve el paciente. Entonces, ¿cuál es el análisis en este caso? ¿Qué es lo que nos enseña? Básicamente, este es un paciente con un mucosele de la celdilla supraorbitaria totalmente independiente de un mucosele frontal. De tal manera que si este paciente se hace solamente por un colgajo osteoplástico, no le llega. Es muy difícil, porque no le está llegando allá, como ya mencionaba Pablo, la celdilla supraorbitaria está posterior y lateral. Entonces, si hacemos una cirugía endoscópica transnasal, tampoco le llegaron. Ustedes vieron que hicimos el abordaje y no le llegamos. Lo drenamos fue cuando hicimos el transorbitario. Entonces, esos son casos no tan frecuentes, pero son muy puntuales en los que es muy útil el abordaje combinado. ¿Cuáles son las claves? Pues el hecho de tener separada la órbita acá, está separada, me está separando la órbita, me da acceso a esto que es la celdilla supraorbitaria, donde podemos drenar el mucosele y comunicarnos hacia el etmoides para dejar una vía de drenaje natural, pues más o menos natural. Nuestro siguiente caso, entonces, es un paciente de 54 años con un cuadro de 1 año de evolución, con proptosis en el ojo derecho y programado también en otra institución para un colgajo osteoplástico. Vemos acá, como pueden ver, hay una agenesia del seno frontal derecho. Y si ustedes ven acá, hay una imagen de densidad con tejidos blandos a nivel de un espacio que está lateral al seno frontal, o sea, no está comunicado con el seno frontal. Y si miramos el corte más inferior, estamos a nivel de la celdilla supraorbitaria, y ustedes pueden ver ahí la celdilla supraorbitaria. Lo que estaba pasando es que de la celdilla supraorbitaria erosionó hacia arriba, hacia el frontal, pero no es un mucosele del frontal. Pues mírenlo acá, en este corte axial, ustedes ven el frontal acá. Está muy separado esto no es el frontal. O sea, si usted entra por un colgajo osteoplástico aquí, pues no va a llegarle porque esta patología está más lateral e inferior y posterior. Entonces, básicamente con el diagnóstico de una mucosele de la celdilla supraorbitaria, lo llamamos un abordaje combinado, transorbitorio y endoscópico transnasal. Esta es la cirugía donde ustedes pueden ver, vamos a hacer la etmoidectomía anterior, buscando la celdilla supraorbitaria. No es fácil, estoy fresando y no le llego, entonces hacemos una tarsorrafia para proteger la córnea, la incisión transorbitaria, disección superióstico, rechazamos la órbita para abajo para poder fresar un poquito el reborde y tener espacio para quitar este material que era un material fúngico. Aquí estoy pasando una succión por el etmoides y ustedes pueden ver acá de la órbita hacia el etmoides para crear una vía de comunicación. Esto lo tenemos que fresar desde la órbita hacia la nariz. Aquí estoy bien pasando por la nariz, lo veo por la órbita y este es al final de la cirugía, cómo se ve este procedimiento. Entonces, veamos otro caso clínico. Entonces, tenemos un paciente de 35 años con un cuadro de obstrucción nasal y proptosis izquierda con diplopía, con un antecedente de 3 cirugías endoscópicas por papiloma invertido. Y ustedes pueden ver acá en este corte coronal que ambos senos frontales están comprometidos. Hay algo que está rechazando el techo de la órbita inferiormente, el techo de la órbita, y si miramos esta resonancia magnética, vemos que en T1 con medio contraste, estamos a nivel del etmoides anterior, porque esta es la crista Galli. Entonces vemos acá que ambos etmoides captan el medio contraste, o sea, ese es el papiloma invertido, y vemos una imagen que es hipointenso en T1 e hiperintenso en T2, que corresponde al mucosele de la celdilla supraorbitaria.
Entonces, con el diagnóstico de un papiloma invertido frontoetmoidal bilateral y un mucocele de la celdilla supraorbitaria izquierda, lo llevé hace muchos años a una cirugía endoscópica en el cual hicimos un draft 3 y alcanzamos a drenar el mucocele, a tratar la patología, pero a los 7 meses posoperatorio tuvimos una recidiva, donde en el sitio difícil, que es el receso lateral del frontal, y también recibió el mucocele de la celdilla supraorbitaria. Entonces, ¿por dónde le vamos a entrar? ¿Hacer lo mismo? No, le vamos a hacer un abordaje combinado. En ese entonces ya estamos haciendo el abordaje combinado endoscópico y transorbitario. Y esta es la cirugía donde estamos siendo un poco más prolijos, quitando el tumor con un fresado. Este es el frontal acá y estamos encima de la órbita y vemos que aquí hay un tumor que está sobre la órbita. No hay ningún instrumento que a mí me llegue ahí y por lo tanto hacemos el abordaje transorbitario donde tenemos oftalmo que está ayudando a separar. Yo puedo tomar los cultivos, vamos a fresar un poco acá el reborde orbitario para tener un campo un poco mayor y ahí mira el espacio que tenemos para fresar de la órbita al frontal, del frontal hacia la órbita, pero la órbita está protegida porque está separada. Entonces el campo es enorme, mire este tumor que está tan lateral que le puedo acceder directamente con mucha facilidad todas las paredes del frontal a través de la órbita y combinando los dos. Y lo más importante, puedo quitar ese hueso que se había descendido, que era la causante de la diplopía. Si no quitamos ese hueso, persiste la diplopía, como veremos más adelante. Entonces, la clave de la cirugía acá fue precisamente hacer el abordaje transorbitario, donde este hueso que estaba desplazado lo pudimos quitar muy fácilmente porque la órbita está separada, está protegida y tenemos un acceso directo a quitar ese hueso. Por otras vías, por el coleajo osteoplástico, sería mucho más difícil porque está pegado a la órbita. Este es el posoperatorio donde vemos pues claramente el seno maxilar, el esfenoides, el etmoides y el frontal que estaba bastante bien abierto. Vemos que no hay evidencia de tumor residual, ha quedado bastante bien. Posoperatorio 4 años después, vemos que no hay evidencia de recidiva tumoral y la parte interesante que es un abordaje que básicamente deja una incisión muy cosmética, es como una blefaroplastia que ni se nota. El último caso clínico que les presento es una paciente de 71 años con un mucocele frontoetmoidal derecho con amaurosis derecha, y este es causado por un mucocele frontoetmoidal que ustedes ven que desplaza la órbita inferior y lateralmente. Este paciente la manejamos solamente con un draft 2B derecho, y este es el posoperatorio donde podemos ver que claramente está permeable, se ve muy bien, está abierto. Sin embargo, persiste la distopia, donde ustedes ven que prequirúrgicamente la órbita está inferior y lateral, y la derecha está igual. Está drenando, pero ¿qué pasó? Pero no le hicimos el transorbitario, entonces, al no hacer el transorbitario, persiste el hueso desplazado, y básicamente por eso no mejora la distopia. Pero este es un ojo que no es funcional, está maurótico y fue un paciente que se pasó de urgencia y finalmente la familia y demás decidieron no querer hacer el abordaje transorbitario porque no le interesa un ojo no funcional. Pero esto solamente lo traigo para demostrarles que si ustedes no quitan ese hueso que está desplazado por el mucocele y es un paciente con un ojo funcional, pues claramente va a persistir la diplopía. Entonces, esto yo creo que es lo que hace que este abordaje sea tan interesante. Para finalizar, entonces, el abordaje combinado, transorbitario y endoscópico transnasal, es realmente un armamento que tenemos muy útil para casos muy seleccionados de patología, tanto inflamatoria como neoplásica, a nivel de la celdilla supraorbitaria y de receso lateral frontal. Y creo que todos los rinólogos que nos dedicamos a esto debemos tenerlo dentro de nuestro armamentario quirúrgico. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Herrera, doctor Casiano, por las excelentes presentaciones. ¿Tienen Wi-Fi? Si no lo tienen, vamos a hacer audience polling. La clave es Dupixent, para los que no tienen Wi-Fi conectado. Y vamos a hacer un caso clínico donde ustedes van a mostrarnos lo que aprendieron. Este es el código. Escanéenlo y vayan a buscar, les va a aparecer las presentaciones, la del frontal es la segunda presentación si ponen para abajo. Acá hay más sillas, acá doctor Cafaro,
Silva, acá en Masilla se quieren sentar, así los podemos utilizar, la doctora Amarilis también. Bien, entonces vamos a hacer, ustedes van a responder cuando les preguntemos y después tendremos la opinión del doctor Casiano y del doctor Herrera. Este es un caso de poliposis recurrente. Esto es un hombre de 39 años con rinosinusitis crónica, cefaleas frontales, obstrucción nasal derecha, una historia de 3 cirugías sinusales previas por otro cirujano, por lo que se llamaba poliposis recurrente del seno etmoidal y frontal. Acá tienen la tomografía computada, donde se muestra que hay una obstrucción del tracto de salida por una celdilla supra-Ager, y la obstrucción del tracto de salida conlleva a que ese seno frontal no esté drenando como corresponde. Les mostré anteriormente cómo se veía la endoscopía. Fíjense que es un pólipo bastante organizado, que estaba grado 2, llamémosle, si lo llamamos pólipo. Entonces la pregunta es ahora para ustedes, indicaría una biopsia. Y si la hace, no hace biopsia en consultorio, hace biopsia en consultorio o hace una biopsia intraoperatoria. Manden sus respuestas. Biopsia, claro, intraoperatoria significaría que no lo harías en consultorio. A ver, doctor Casiano, en estos casos, ¿usted hace biopsia en consultorio o lo hace simplemente durante la cirugía? Bueno, si es algo que luce típicamente como inflamatorio, típicamente no hacemos biopsia, pero si pensamos que puede ser un papiloma invertido, que tiene una vista específica, algunas veces lo hacemos solamente para estar seguro que no sea cáncer, porque algunas veces se puede confundir. Pero hasta así no le hacemos biopsia si luce como un papiloma invertido también. Pero sí lo hacemos intraoperatorio si es papiloma invertido, porque vamos a ser más agresivos con un papiloma invertido que como un pólipo rutino. Doctor Herrera. No alcancé a ver muy bien la imagen, pero si hay sospecha que sea un tumor, yo lo biopsio y en el consultorio prefiero tener un tejido histopatológico previo, porque como dice Roy, voy a ser un poco más agresivo y a veces no es tan fácil diferenciar qué es qué. Sí. Entonces, yo miraría eso y claramente tomaría una resonancia magnética con medio contraste. Veamos entonces. En este caso, a ver, la cirugía hice la cirugía, era un papiloma invertido y la decisión quirúrgica fue hacer un draft 2, digamos 2A, sacando lo que parecía ser el tumor. El papiloma invertido tiene una zona de anclaje en el hueso que hay que identificar, porque fresar esa zona de anclaje es la parte más crítica para poder evitar la recurrencia. Y esto es así como se veía 3 meses posoperatorio. Entonces, si se enteran ustedes que era un papiloma invertido por una biopsia intraoperatoria, o sea, que viene el paciente a la semana al consultorio y es papiloma invertido, la pregunta es, ¿cambia lo que usted hace? ¿Hace algo más por este paciente o no? Entonces, esta es la pregunta. ¿Qué conducta sigue? ¿Hace un seguimiento endoscópico? ¿O se va a hacer un draft 3 o un colgajo osteoplástico para asegurarse que ustedes saquen todo el tumor? Respondan. 97% endoscópico. A ver, doctor Herrera. Si veo que hay tumor residual, por lo que no se fresó la inserción y evidentemente está en el seno frontal, entonces yo haría, lo mínimo que haría sería como un draft 2B extendido, como lo que mencionaba Roy, quitar el septum intersinus, quiero un abordaje como amplio, sin tener que fresar el lado izquierdo, hacer etmoidectomía del lado izquierdo. ¿Por qué? Si el etmoides izquierdo está sano, yo quiero tener una comunicación amplia que me exponga todo el tumor, como sería una
draft 2B quitando el septum intersinus frontal, pero con una vía de drenaje natural intacta por si hace osteonogénesis. Si se me cierra esta vía, yo voy a tener una vía intacta, funcional, para drenar al otro este lado. paciente que viene a los 3 meses con uno frontal abierto, lo llevas a quirófano. No, pues sí, No. es que yo no alcanzo a ver si hay tumor. Si Ahí no hay había tumor. Ok, si hay tumor, es que haría eso. Si no hay tumor, yo no lo veo, le tomo una resonancia, espero un tiempo a que evolucione, le tomo una resonancia magnética con medio contraste. Si no hay tumor, pues no le hago nada. Si hay tumor, el tipo de abordaje que haría sería ese. Yes. O sea, un draft 2B quitando el septum intersinusal y dejando una vía permeable del lado contralateral intacta. Exacto. Doctor Casiano. Sí, ya son diferentes situaciones. Si uno opera, y esto ocurre, muchas veces piensa que es un pólipo, no le hacen biopsia, esperan por la patología permanente, y después ya que el paciente está a la casa, viene que es papiloma invertida. ¿Qué hacemos? Claro, lo seguimos. Si ya está todo abierto, lo seguimos, porque es un tumor que crece bien lento, mientras que no tenga cáncer, lento, así que tiene tiempo. Pero también recuérdese que la cirugía en estos tumores es prepararle el campo para poder seguir los pacientes de largo plazo. Si no puede verlo, no sabe si está recurriendo. Y como dijo Pablo, es importante fresar el área del origen de ese papiloma. Y muchas veces eso requieren un draft 2B, 3 para poder ver. Bien, este paciente se perdió en seguimiento y vuelve 6 años más tarde a la consulta. Ya tenía 45 años, los síntomas eran cefaleas frontales recurrentes, moderadas a severas con sinusitis recurrente, hiposmia y obstrucción nasal. Fíjense, esto era como lo habíamos dejado a los 3 meses y estos fueron 6 años después. Se aparece con este hallazgo y la tomografía computada muestra claramente que hay un mucocele del frontal con obstrucción completa. Ahora hay más patología del lado contralateral, cosa que no había antes, y el paciente está obviamente muy sintomático. Entonces, pregunta para la audiencia, ¿qué cirugía recomienda? ¿Sinusotomía por balón, draft 2B, draft 3, abordaje por abajo y arriba o un colgajo osteoplástico? Bien, vamos bien, ¿eh? Parece que sirvió la charla de hoy. Doctor Casiano. Bueno, recuérdense que un micocele más o menos crean en la cirugía para ustedes, porque expansiona. Así que muchas veces, si es solamente un mucocel, solamente abriéndolo, marsupializándolo y abriéndolo, tiene un amplio draft 2A o 2B, porque ya cuando se expansiona te crea la cirugía. En el lado izquierdo, claro, se puede hacer un draft 2A. Si durante la cirugía ve que hay osteogénesis o eso, algunas veces se puede extender a un 3. Es una decisión que hacemos en la cirugía. Pero yo no, depende de lo que es. Definitivamente no el D o E. Ok, el doctor Herrera. Yo en este caso, que ya hizo osteogénesis, que ya tiene una mala cicatrización, claramente veo que lo que le haría sería un draft 2B, que escribía Roy y Eloy, quitándole el septum intersinusal. ¿Por qué? Por lo que mencioné antes. Si voy a drenar el mucocele, se drena, pero manténgalo abierto. Si ya hizo osteogénesis, ¿por qué no lo va a volver a hacer? Había ¿Cierto? patología del lado contralateral ahora. Mientras no haya etmoides patológico, le haría solamente el 2B extendido, quitando el septum intersinusal, para dejar una vía natural intacta, que está funcionando. Si el etmoide está bien, está funcionando, y con eso, porque si le hago un 3 tradicional, tengo que hacer etmoidectomía bilateral, y si bien la mayoría persisten abiertos, puede cicatrizar mal, sobre todo si es alguien que ya tiene el antecedente de una osteogénesis. Entonces, trataría de dejar una vía intacta, pero pues no vi todos los cortes. Si el etmoide está intacto, no hay patología inflamatoria en etmoides, yo diría lo que le acabo de mencionar. Por patología tú dices papiloma, porque recuérdense que el 80% de papiloma tienen sinusitis crónica. Así que estamos operando sinusitis crónica, puede ser el lado izquierdo, y para eso lo tratamos como sinusitis crónica. No hay que ser muy agresivo si no hay osteogénesis, pero hay que definir qué es lo que dice por patología. Sí, supongo que no hay papiloma invertido.
Supones mal. Pero entonces lo que pasa es que antes de yo llevar la cirugía, claramente le hubiera hecho una resonancia magnética. Exacto. Para saber. Bueno, había papiloma invertido. Y mi decisión fue hacer un draft 3. Primero porque por la patología, sí, había patología etmoidal contralateral. Lo interesante del caso es que el papiloma invertido solo estaba en el lado derecho. Eso es lo que estaba mencionado. Sí. En el lado izquierdo que había. Había patología inflamatoria. Okay. Patología ¿En frontal inflamatoria. y en etmoides también? ¿o En frontal? el etmoides también. Sí. Entonces, en este caso, bueno, había un mucosele bastante importante. Interesante cómo esto se desarrolló en 6 años, ¿no? El paciente estando muy sintomático. Entonces, en este caso, la idea, bueno, como lo mostró el doctor Casiano, es abrir lo más que se pueda todo el ostium del frontal. En este caso yo hice la resección del tabique nasal superior. Ahí ven que tomo biopsia, eso es papiloma invertido. Y ahí estaba la zona donde estaba inserto el papiloma invertido. Ahora esta es la parte donde se hace la resección de la parte superior del tabique septal. Y luego se fresa, hay que fresar mucho. Yo uso una fresa de diamante, la Mushroom. No sé, ¿qué fresa usan ustedes para el draft 3? Depende de la compañía. La más agresiva en el centro y la más mínima, el diamante, cuando estoy pegada a la órbita o posterior. El diamante Mushroom. Pero el reverse cutting de Medtronic es la más popular porque eso es lo que tenemos. Sí. ¿Y tú? Diamantada. Diamantada. Grande, 4. Para todo. Sí. 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 Pero es cierto, cuanto más se pueda bajar la parte del tabique interfrontal y la parte esa, más abierto va a quedar todo eso. No sé si esto proyecta bien, yo acá lo veo muy mal, pero esta es la parte, digamos, del tabique interfrontal que está fresando, y luego esto como queda inmediatamente después de la cirugía. Esto como se ve a los 2 meses del posoperatorio, todavía ven patología inflamatoria, y eso es importante, y luego el seguimiento a los 5 meses, donde cicatrizó muy bien, el paciente se lavaba con budesonida y realmente tuvo un excelente resultado. Bueno, muchas gracias, los queremos invitar a todos, antes de olvidarnos, al Congreso Panamericano de Otorrinolaringología en Santiago de Chile 2025, el día 11 al 14 de noviembre, están todos invitados, por favor atiendan, y la doctora Alvarado ahora nos va a invitar para hacer la foto de la Asociación Panamericana. Muchísimas gracias, doctor Casiano Herrera, muchas gracias a ustedes. Okay. Hola amigos, bueno, vamos a salir y en el pasillo de la entrada a este hall es que vamos a hacer la fotografía de todos los latinos.